Bendito Dios, Padre amado, te damos las gracias en este momento por estar en medio nuestro. Gracias, Señor, te bendecimos, Padre. Alabamos tu nombre en esta hora y te pedimos por tu misericordia que ahora en la reflexión de tu palabra nos ayude. Sé con nosotros, Señor. Guíanos para que podamos meditar en ella, para que nosotros podamos alimentar nuestras almas con la necesidad que tú sabes que tenemos de conocer más de ti. Ayúdanos, guíanos por tu Espíritu Santo, cada uno, Señor, en la responsabilidad que tenemos. Ayúdanos, Padre, a discernirla y a ponerla en práctica. Te lo suplicamos en este momento por Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Hoy entramos tanto el jueves, vamos a entrar a este capítulo 6 en el estudio, como hoy continuamos en la reflexión de hoy, en el mensaje de la palabra, en este mismo capítulo 6 del Evangelio de Juan. En este capítulo 6 del Evangelio de Juan, ustedes vieron el título de la predicación, que dice que Jesús es suficiente. Pero ¿para quién es Jesús suficiente? Jesús no es suficiente para todo el mundo. Jesús es suficiente para el que cree. Para el que cree en Él, Él es suficiente. Cuando la palabra suficiente implica que no hace falta nada. Cuando yo estoy haciendo algo o estoy llenando un recipiente y llega a su límite, entonces yo digo, oh, ya es suficiente. O cuando yo quiero una porción de algo y la porción que tengo en mis manos es básicamente lo que necesito, entonces yo digo, oh, ya es suficiente, porque es suficiente para lo que yo necesito o es suficiente para suplir la necesidad a la cual estoy buscando suplir con lo que estoy haciendo. Entonces, así mismo en la vida del ser humano, en la vida del hombre, Jesucristo es suficiente para cualquier que sea nuestra necesidad. Jesucristo es suficiente, no hace falta más nada. Muchas veces nosotros los hombres, las personas, nos ponemos a buscar cosas alternativas fuera de Dios para poder suplir las necesidades espirituales de nuestra vida, olvidándonos de que Jesús es lo único que necesitamos. ¿Y por qué Jesús? Porque dice la Biblia que Jesús, en Él se concentra toda la plenitud de la deidad, o sea, toda la plenitud del poder de Dios se concentra en Jesucristo. Por eso la autoridad de Cristo como Hijo de Dios, la autoridad de Cristo como el Señor de la vida de todo hombre y toda mujer que ha creído en Él, como el único canal que nos hace a nosotros poder llegar a Dios, es suficiente. Jesús tiene toda la potestad, toda la autoridad para suplir la necesidad de nuestra vida, material y no material, espiritual y materialmente. Vamos a leer el pasaje de Juan 6, tenemos aquí en la cita, versículos 28 y 29 como versículos principales de la meditación, pero vamos a leer hasta el 34. Recuérdense que aquí estamos predicando, utilizando la Biblia, Nueva Traducción Viviente, Biblia de lenguaje sencillo. O sea, los que tengan su Reina Valera, pues hagan la adaptación acá. Dice la Biblia, Juan 6, versículo 28 en adelante, nosotros también queremos realizar las obras de Dios, contestaron ellos, o sea, contestaron los judíos que estaban enfrente de Jesús cuando Jesús ejercía su ministerio. Entonces le hacen una pregunta los judíos a Jesús y le dicen, ¿qué debemos hacer? O sea, como yo sé que quieren realizar la obra de Dios, dicen, ¿qué debemos hacer? Jesús les dijo, la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado. Si quieres que creemos en ti, le dicen ellos a Jesús, les respondieron, muéstranos una señal milagrosa. ¿Qué puedes hacer? Después de todo, nuestros antepasados comieron maná mientras andaban por el desierto. Las Escrituras dicen, Moisés le dio de comer pan del cielo. Versículo 32. Jesús les respondió, les digo la verdad, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, fue mi Padre. Y ahora
Él les ofrece el verdadero pan del cielo. Pues el verdadero pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Señor, le dijeron, danos ese pan todos los días. Jesús les respondió, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Amén. Cuando leemos estos versículos de Juan capítulo 6, mirando, la mayoría de las veces que se hace referencia a estos versículos, se hace referencia a Jesús como el pan de vida. Hablar de la suficiencia de Jesús para nosotros es un símil, es un paralelo de lo que sería también el pan de vida, porque el alimentarnos con la palabra de Dios, el alimentarnos con las enseñanzas de Jesús, es lo que le da vida al hombre que ha creído en Dios. Entonces, decir que Jesús es el pan de vida y decir que es suficiente es algo similar. Cuando en el versículo 28 de Juan 6, estos judíos que están frente al Señor y que habían visto a Jesús ya haciendo otros milagros y el día anterior lo habían visto alimentar a 5,000 personas, le dicen al Señor que ellos también quieren realizar la obra de Dios. Ellos en su estructura mental, en la forma en que ellos tenían para ver el reino de Dios, ellos dicen, queremos realizar la obra de Dios, viendo el hacer en el Señor como una labor, entendiendo que lo que Jesús hacía era un trabajo, simple y llanamente. Veían a Jesús como un maestro más de lo que habían en el entonces. No lo reconocían como la autoridad, como el Hijo de Dios, como esa promesa que Dios había hecho de un Mesías, o sea, un Salvador, que iba a venir para reconciliar al hombre con Dios, que iba a venir para que el hombre pudiera tener nuevamente la relación que perdió en el Edén, con el pecado de Adán y Eva. O sea, ellos no entendían, sus ojos espirituales estaban cerrados. Entonces le dicen, nosotros queremos realizar la obra de Dios. Porque lo estaban viendo desde un plano material, desde un plano netamente físico, de hacer cosas. Y eso es una de las grandes barreras que tiene el ser humano, que tiene el hombre. Cuando queremos ver a Dios de la manera que yo lo entiendo y lo concibo, y no de la manera que su palabra, que la Biblia lo revela. Y a Dios tenemos que aprender a verlo, a Jesucristo tenemos que aprender a verlo a la manera que Él lo estableció, no a la manera que nosotros lo establezcamos. Cuando nosotros tenemos una clara definición de quién es Dios y de quién es Jesucristo, o sea, en síntesis, quién es Dios en sus tres personas, nosotros podemos vivir una vida cristiana a plenitud. Una vida cristiana que no va a ser exenta de situaciones difíciles, pero sí una vida donde el poder de Dios va a gobernar nuestras vidas y va a ser nuestro norte, nuestra brújula, nuestro destino, ir donde Dios quiere que vayamos. Seguir la ruta que Dios trace para nuestras vidas. Entonces, la Biblia se refiere, cuando dice aquí, cuando dice que también queremos realizar la obra de Dios, dice, ¿qué debemos hacer? O sea, viendo esa parte material, a ellos se les olvidó la parte del alma, la parte no material del ser humano, la parte que no es física del hombre. Esa parte que la Biblia hace referencia en diferentes lugares, y cogimos el Salmo 16, su versículo 9 al 10, para nosotros poder evidenciar cómo la Biblia hace referencia a lo que es el alma del ser humano. Miren cómo lo dice el Salmo 16, versículo 9 y 10. Aquí hablando el salmista. Con razón mi corazón está contento y yo me alegro. Mi cuerpo descansa seguro, pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en una tumba. En la versión Reina Valera dice, ni permitirás que tu santo vea corrupción, que el cuerpo sea corrompido. O sea, refiriéndose a la resurrección del hombre, refiriéndose a que el alma de todo ser humano que muere, que ha creído en Cristo y muere,
esa alma va a ser resucitada, ese cuerpo va a ser resucitado. La Biblia dice que cuando resucitemos en aquel día, vamos a tener un cuerpo transformado, un cuerpo que no se va a enfermar. Esa es la promesa que hace la Biblia. Y en cuanto al punto del alma, aquí se está refiriendo a esa parte no material del ser humano que Dios preserva y que Dios levantará un día aún después de la muerte. Entonces, esa parte no material es la parte que quizás más descuidamos muchas veces. Esa parte que envuelve nuestro espíritu, nuestro pensamiento, nuestra parte analítica, que muchas veces nosotros dejamos correr tantas cosas en nuestra vida, descuidándonos y alejándonos de Dios, que esa parte se ve afectada. Aún para creyentes, conocedores de la Biblia, conocedores de la palabra de Dios, el que se despega, el que no está constantemente en esa comunión, esa parte no material del ser humano se ve afectada. ¿Cuántas personas, aún conociendo la palabra de Dios, siendo creyentes que procuran serle fiel a Dios, no experimenta tristeza, soledad, desengaño, coraje, todos los sentimientos que un ser humano puede experimentar? Esa parte no material del hombre se afecta. Y esa es la parte que Dios quiere que nosotros estemos seguros que Él preserva ahora en este tiempo y por la eternidad. Por eso usted ve que buenos creyentes que son fieles, se enferman. Buenos creyentes fieles, le pasan tragedias. Porque para Dios, aunque tenemos promesa de Dios, de su cobertura, de su protección, de su fidelidad, para Dios nuestra parte no material, nuestra alma, que es la integridad del ser, que no es física, es lo más importante. Por eso hemos escuchado por años que cuando se habla de predicar el evangelio, se habla de salvar las almas. Y eso incluye toda la parte inmaterial del individuo. Salvar el alma, porque implica tu parte espiritual, tu parte psicológica, mental, emocional, todo lo que no es físico. Todo lo que no es físico lo implica el alma. Entonces Dios cuida nuestra alma, Dios salva nuestra alma a través de Jesucristo, porque esa parte no material es donde Él trabaja. Cuando nosotros creemos en Dios a través de Jesucristo, recibimos a Jesucristo como nuestro Señor, Dios viene a morar a nosotros en su Espíritu Santo. Pero eso no es material. El Espíritu Santo de Dios no es material. Nuestro espíritu tampoco es material. Entonces, esa armonía que empieza a tener la persona de Dios en la persona nuestra, o viceversa, es la que hace que un ser humano pueda ir más allá de lo rutinario, de lo ordinario, de lo que nuestros ojos humanos pueden ver. Es la que hace que nosotros nos preservemos en la dirección, en la paz, en la armonía con lo santo, con lo divino, con lo trascendente. Esa parte que nos hace a nosotros sentirnos seguros y confiados, independientemente de la etapa de la vida que estemos viviendo o el momento de la vida que estemos viviendo. Esa es la parte que nosotros debemos rogarle a Dios, suplicarle a Dios que verdaderamente salve nuestra alma, que nos ayude a mantener nuestra alma en plena armonía y comunión con Él, que nos ayude a desarrollar un entendimiento de Dios, en la manera que Él le plazca revelarse a nosotros, que podamos vivir una vida tranquila y reposadamente, como Jesucristo lo prometió al subir al cielo, con paz, con humildad de corazón. Mi paz os dejo, mi paz os doy, esa es la palabra. Inclusive el saludo de los judíos ¿cómo se saludan? Shalom, paz. Porque fue la promesa de Jesucristo. Paz es lo que se ha perdido durante el trayecto de la humanidad, la historia de la humanidad, se ha venido perdiendo la paz. Y cada vez más hay más guerra, hay más contienda, más diferencia, más falta de respeto, inclusive en el seno familiar, que es lo que Dios instituyó para que la sociedad pueda avanzar, la familia.
Vemos como cada vez las familias son más disfuncionales. No hay respeto de padre hacia hijo, de hijo hacia padre, hermano con hermano. Es una erupción social lo que estamos viviendo en estos tiempos. Y todo eso es una obra del maligno, donde el hombre es arrastrado. ¿Para qué? Para que el hombre no pueda llegar a tener la comunión con Dios y pierda su paz. Y una mente atormentada le da trabajo concentrarse. Y sí, Dios es soberano, es todopoderoso, pero en nuestra parte como individuos nosotros tenemos también disciplinas que tenemos que seguir en nuestra vida. ¿Cuánto de nosotros no ha pasado que en momentos difíciles queremos inclusive, abrimos la Biblia para tener una reflexión de la palabra y no nos concentramos en lo que estamos haciendo? La leo y no puedo reflexionar en ella. ¿Cuánto nos ha pasado que queremos tener un momento de oración y tampoco tengo una desconcentración que no me concentro en ese momento? Eso es algo que le puede pasar a cualquiera y que le pasa a las personas. Por eso necesitamos venir a Dios, venir a través de Jesucristo y entender la suficiencia de Cristo para no despegarnos de ahí y para trabajar cada día de nuestra vida en función a buscar estar más cerca de Dios por Jesucristo, a través de Jesucristo, conociendo más a Dios, conociendo más a Jesucristo, su ministerio, conociendo su voluntad a través de su palabra. Ahorita lo cantábamos, que al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Es esa libertad que Jesucristo da, la que el ser humano debe de perseguir. La Biblia da ejemplo de personas que se vieron confrontadas con su incredulidad. Porque ¿sabe qué es lo que pasa? Que muchas personas son ignorantes de su incredulidad. Hay personas que son incrédulos, pero ignoran que son incrédulos. Y fue lo que pasó aquí en esta conversación con el Señor. Y es lo que sigue pasando con nosotros al día de hoy, con la sociedad del día de hoy, y lo que ha venido pasando a través del tiempo. Personas que no han creído en Dios, que no creen en Jesucristo, pero son ignorantes de su incredulidad. Por eso que aquí vemos que la Biblia, en algunos ejemplos que nos da, nos muestra cómo pasa a personas y también a grupos, a colectividad, a pueblos. Si vemos, por ejemplo, cuando pasó el milagro de Pentecostés, cuando estaban en la fiesta de Pentecostés, que descendió el Espíritu Santo y allí hubo muchísimas señales, hablaron en otras lenguas y hubo manifestaciones sobrenaturales. Los judíos que estaban allí vieron ese poder sobrenatural de Dios. ¿Y cuál fue su reacción ante Pedro y los demás que estaban ahí? Pedro que estaba encabezando el discurso. ¿Cuál fue su reacción? Ellos, al ver esto y entender que era el poder de Dios, fue una pregunta automática: ¿qué debemos hacer? O sea, ya yo estoy frente al poder de Dios, ya yo sé que Dios es real, que Dios es todopoderoso, y me convenzo de que yo soy un incrédulo, un pecador, y que necesito ese poder de Dios. Ahora, ¿qué debo hacer? Entonces, esa reacción la tuvieron los judíos. Si vemos en el libro de Hechos, capítulo 2, versículos 37 y 38, cómo la Biblia lo relata. Dice la Biblia, Hechos 2, 37, las palabras de Pedro, miren lo que dice, las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, o sea, de las personas que estaban ahí presentes, de los judíos, quienes le dijeron a él y a los demás, o sea, lo que le acompañaba, a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro contestó: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volverse a Dios, y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Entonces recibirán la promesa del Espíritu Santo. Ellos fueron confrontados con su realidad, con su incredulidad, con su rechazo hacia Dios. Ahora, cuando se ven frente al poder de Dios, dicen: espérate, de verdad que yo soy un ser inmerecedor. Ahora me toca a mí actuar y hacer mi parte. ¿Qué debo hacer? Y yo hago la pregunta a cada uno de los que estamos acá y los que van a ver esta meditación. Cuando nosotros nos vemos frente a ese poder sobrenatural de Dios y reconozco mi condición, ¿qué voy a hacer?
¿qué voy a hacer? Mucha gente lo reconocen y siguen caminando, viviendo el momento. Si Dios me favorece, muy bien, sigo caminando. Ay, qué bueno, Dios es bueno, pero sigo en mi ruta de vida igualita. O pido la oración, o pido que me ayuden, busco el favor de Dios, pero sigo caminando mi vida como me parezca. Y la realidad es que así como un conglomerado de personas completo, como esta gente que vieron el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés y tuvieron esta reacción, así también nosotros deberíamos pensar, ¿qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Cuántos de nosotros no hemos visto el poder de Dios actuar en medio nuestro? ¿Cuánto no hemos visto el poder de Dios favorecernos directamente a nosotros en situaciones que hemos tenido? ¿A cuánto de nosotros el Señor nos ha salvado la vida? ¿A cuánto de nosotros el Señor nos ha provisto de manera sobrenatural en situaciones difíciles? ¿A cuánto de nosotros el Señor nos ha traído paz a nuestro corazón y a nuestra mente en momentos de dificultad? Yo me atrevo a asegurar que a todos los que estamos acá. Entonces, vemos como todo un conglomerado de personas tuvo la capacidad de reconocer el poder de Dios y reconocer su condición. Pero no solamente personas en grupo, también de manera individual. Cuando el apóstol Pablo, este hombre que fue muy utilizado en el Nuevo Testamento para escribir muchas de las cartas del Nuevo Testamento, este hombre que Dios usó de manera providencial, se vio confrontado, iba en un camino y se vio confrontado con el mismo poder de Dios, también tuvo la misma reacción. Fíjense cómo lo presenta acá el capítulo 9 del libro de Hechos, versículos 6 y 7. Y aquí lo voy a leer en estos versículos en la versión Reina Valera porque contextualiza mejor lo que pasó allá, mejor se entiende un poco más. Dice Hechos 9, 6 y 7, en versión Reina Valera, hablando de Pablo, él temblando, o sea, después que se ve frente a la presencia de Dios, al poder de Dios, dice la Biblia, él temblando y temeroso, porque mire, está al frente al poder de Dios, se le aflojan las rodillas a cualquiera. El poder sobrenatural de Dios hace sentirnos a nosotros nuestra incapacidad. Dice, él temblando, y especialmente en el caso de una persona que andaba como él, que andaba haciendo vagabundería, andaba atacando al pueblo de Dios, andaba haciendo daño. Dice, él temblando y temeroso, dijo, ya reconociendo que tenía una autoridad sobrenatural sobre él, Señor, ¿qué quieres que yo haga? La misma reacción. ¿Qué quieres que yo haga? Entonces el Señor le dio las instrucciones de lo que debió hacer. Le dice, levántate, entra en la ciudad, vete y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pasaron atónitos y oyendo a la verdad la voz más sin ver a nadie. O sea, todavía él se ve frente al poder sobrenatural de Dios. El Señor solamente le dice, vete a la ciudad y allá te va a decir lo que tienes que hacer. O sea, también experimenta no solamente el reconocimiento del poder sobrenatural de Dios, sino que también actúa en una obediencia. Porque le dijo, ¿qué debo hacer? Entonces, vete a la ciudad y allá se te va a decir qué vas a hacer. Es una actitud que nosotros debemos reflexionar en ella. Cuando el poder sobrenatural de Dios viene a nuestras vidas, cuando nos vemos frente a ese poder de Dios, aún no entendamos muchas cosas, debemos actuar en obediencia. Si entendemos y reconocemos que estamos frente al poder de Dios, si entendemos que estamos frente al Dios verdadero, entonces creer en Jesucristo es el fundamento. Es el fundamento para que podamos acercarnos a Dios. Fíjense la palabra, creer. Cuando inicia acá, en el capítulo 6, en el versículo 28, que ellos le preguntan a Jesús qué deben hacer, cuando él responde en el 29, dice, esta es la obra de Dios. O sea, la obra de Dios no es hacer cosas. Esta es la obra de Dios, que creáis. O sea, que ustedes crean en Jesucristo, que es a quien Dios envió. Es creer. Y la palabra creer
No es netamente de yo solamente decir, oh sí, yo creo en Joaquín porque es una persona seria y honesta, me parece. No, en el contexto bíblico de lo que está diciendo aquí la palabra de Dios, creer es un contexto más amplio. Creer es poder llegar al entendimiento espiritual de que Jesucristo es el Hijo de Dios, de que yo soy una persona pecadora y que de la única manera que yo puedo acercarme a Dios es si reconozco a Cristo como quien va a guiar mi vida de aquí en adelante, o sea, como el Señor de mi vida. Creer implica que ahora yo no voy a regir mi vida por lo que a mí me parezca, sino por lo que Dios ha establecido en su palabra. Creer implica que ahora yo voy a vivir mi vida procurando estar en plena obediencia a lo que Dios quiere. Creer implica que yo cada día de mi vida voy a estar mirándome a un espejo y mirando qué cosas yo debo de cambiar. Pero cuando creemos, entonces recibimos el poder de Dios en nosotros. Y ese poder de Dios en nosotros, que se llama el Espíritu Santo, nos mantiene a cuenta. Y cada vez que yo estoy evaluando mi día a día, mis acciones, mis pensamientos, mis sentimientos, entonces me va dejando saber, esto no está bien, frena aquí, avanza aquí, va guiando mi vida. Y hay una actitud en el hombre y la mujer que ha creído en Dios, hay una actitud de querer agradar a Dios. Hay una actitud de querer hacer lo que Dios establece. Porque creer es el fundamento que nos acerca a Dios. Creer en Jesucristo es indispensable para que nosotros podamos tener vida espiritual. ¿Sabe usted que hay personas que están espiritualmente muertos? Están caminando, están vivos, pero espiritualmente están muertos. Toda aquella persona que no ha ido a Dios a través de Jesucristo, o sea, que no ha recibido a Cristo como el Señor de su vida, está espiritualmente muerto. Entonces, para tener vida espiritual es indispensable que el ser humano, que el individuo crea en Jesucristo. Creer en Jesucristo, esto es lo que complace a Dios. Nuestros sentimientos usualmente son emociones que ponen a prueba lo que nosotros buscamos. Ponen a prueba y evalúan dónde yo estoy, cuál es mi disposición para yo creer en Dios. Cuando mis sentimientos se están inclinando por una área, entonces ya yo debo saber cuál es mi disposición para yo acercarme a Dios. Creer en Cristo es abandonar mis propias obras. Creer en Cristo es abandonar mis propios deseos y vivir ahora buscando hacer lo que Dios quiere que yo haga. Creer en Cristo es lo que me acerca a Dios. Cuando yo creo en Cristo, yo no olvido. Cuando yo he creído en Cristo, yo no olvido el favor de Dios. Yo vivo una vida de agradecimiento constante al Señor. Una vida de agradecimiento por quien Él es. Una vida de agradecimiento porque yo he entendido mi condición espiritual y porque Él me ha liberado. No solamente de una perdición eterna después que yo parta de este mundo, sino también de una condición presente. Me mantiene viviendo en libertad. Me mantiene viviendo de forma tal que ninguna atadura gobierne mi vida. Porque cuando el hombre olvida lo que Dios ha hecho por él, se mantiene alejado de Cristo. Si vemos aquí los versículos 30 y 31 de este capítulo 6 del Evangelio de Juan, dice, en la Nueva Traducción Viviente, si quieres que creamos en ti, le dicen los judíos a Jesucristo, le respondió, Maestro, muéstranos una señal milagrosa. O sea, si ellos le dicen, probando a Jesús, si tú quieres que creamos en ti, muéstranos una señal milagrosa. ¿Qué tú puedes hacer? O sea, ellos están cuestionando a Jesús. Después de todo, nuestros antepasados comieron maná mientras andaban por el desierto. Las Escrituras dicen, Moisés le dio de comer pan del cielo. O sea,
la misma gente que vio y que escuchó de sus antepasados, cómo el poder sobrenatural de Dios alimentó a un pueblo por 40 años sin tener que producir los alimentos, simplemente con un maná, con una provisión que iban y lo colectaban. Y esto se han hecho muchísimos estudios para tratar de identificar exactamente qué era el maná. Porque usted sabe lo que es que esa gente solamente comían eso. Y eso le daba todos los nutrientes que necesitaba el cuerpo para estar vivo y para mantenerse bien. O sea, el maná era algo que ellos se levantaban por la mañana y ya estaba ahí. Iban cada persona a recogerlo y lo comían y se mantenían vivos y saludables. 40 años en esa trayectoria. Pero no solo eso, sino que ese maná, esa provisión de Dios que alimentaba a ese pueblo por esos 40 años, ellos no podían guardarlo, porque cada día el Señor lo proveía. Como una simbología de lo que es la relación del hombre con Dios. Cada día el ser humano, el hombre, debe tener una dependencia de Dios. Y Dios mostró su fidelidad, que día por día no faltó el alimento, el cual ellos no tuvieron que trabajar ni producir. Y ese alimento fue suficiente para mantenerlo vivo, saludable, sin ningún tipo de dificultad. La provisión de Dios fue más que evidente para el pueblo. Pero ese mismo pueblo, esa misma gente, porque la cultura judía se basaba en transferir las historias de los antepasados a las nuevas generaciones. Esa misma gente que los que no lo vivieron, conocieron la historia, es lo que están diciéndole a Jesús todo esto. Olvidando lo que Dios hizo con ellos en ese trayecto. Entonces esta misma gente le están confrontando al Señor para que el Señor ahora haga una obra porque a ellos les parece. Y a ese mismo tipo de necedad llegamos muchas veces nosotros, a querer condicionar a Dios a lo que yo quiera. Grave error para un ser humano. Grave necedad cuando un individuo quiere condicionar a Dios. Nosotros, si somos sabios, inteligentes, debemos someternos a la voluntad de Dios. Debemos ser humildes para dejarnos guiar por el Señor. Porque Él es Dios, no yo. El favorecido es uno cuando se humilla al Señor, porque Él es santo, yo no. Entonces, cuando la santidad de Dios visita mi puerta, es un privilegio que recibe el ser humano. Cuando Dios viene a la vida de una persona y trae la bendición de poner su Espíritu Santo en él, es un privilegio que recibe el ser humano. O sea que nunca debemos llegar a la necedad de tratar de condicionar a Dios, ni tampoco desafiarlo. El hombre natural prefiere ver a Cristo como un maestro. El hombre natural lee la Biblia, escucha prédicas, como enseñanzas para vivir una mejor vida. ¿Sabía usted que muchas iglesias, penosamente, están practicando la filosofía de los estoicos dentro de la iglesia? La filosofía de los estoicos es una filosofía que busca el bienestar y la buena convivencia entre las personas. Esa línea de pensamiento lo que procura es que tú no le haces daño a nadie, que tú tienes buen vivir en un sentido general. Entonces, para muchas iglesias han adoptado la postura de un buen vivir. Nos llevamos bien, nos relacionamos bien, nos tratamos bien, nos ayudamos. Lo que está bien, vivir en sociedad de esa manera. Pero lo que no está bien es el principio que estamos usando para vivir de esa manera. Porque el principio que debe regir el comportamiento de un cristiano es la palabra de Dios. No son otras corrientes. Entonces, cuando nosotros no aprendemos y no entendemos la necesidad que tiene el ser humano de Jesucristo, caemos no en los estoicos, caemos en cualquier otra cosa, en eso y más. Cristianos que practican yoga, cristianos que practican estoicismo, cristianos, óigame, una cosa de verdad que triste. Y lo dicen como que no están haciendo nada, pero usted ve la ignorancia del individuo. Porque no conocen el Dios que les sirve, si es que un día se convirtieron, porque eso es otro caso. Si es que un día realmente conocieron a Dios y entregaron su vida a través de Jesucristo. Entonces nosotros debemos pedirle a Dios que nos ayude a que nuestro hombre natural
no quiera imponerse ante la soberanía de Dios, ante la autoridad de Dios. Por eso hemos estado insistiendo en la enseñanza de este Evangelio de Juan, tanto en los estudios de los jueves como en la predicación de los domingos, la autoridad de Jesucristo. Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es Dios y es la máxima autoridad que está por encima de todo hombre. Ninguna otra cosa. Todo creyente debe entender la autoridad de Cristo en nuestra vida. Es la máxima autoridad de todo hombre. Él es un maestro, pero es más que un maestro. Es mi Dios, es mi Señor, es el Señor de mi vida. Es quien dicta cada cosa que yo voy a hacer, cada cosa que yo voy a pensar, cada cosa que yo voy a desear. La dicta el Señor Jesucristo. Porque ese ministerio se lo entregó el Padre a Él. Jesucristo es Dios. Jesucristo es una manifestación de Dios. Dios en tres personas. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Decía la semana pasada, no es aquí y aquí, es acá, es horizontal, no es vertical. Tres manifestaciones diferentes. Jesucristo hizo por el hombre algo que nosotros nunca tendremos la capacidad de pagarles. Y fue que Él pagó un precio por nosotros. Cuando nosotros entendemos nuestra naturaleza de pecado, y más allá de todo lo que implica la parte espiritual, si yo hago un análisis sencillo de mis pensamientos, mis emociones, mis deseos, me doy cuenta que soy un ser inmundo. Cada ser humano tiene bajas pasiones. Y cuando hablo de bajas pasiones, no solamente me refiero en el plano de la sexualidad, que la mayoría de la gente se va a ese plano inmediatamente. Son pensamientos inadecuados en diferentes perspectivas. Y esos pensamientos inadecuados no son más que fruto del pecado que mora en cada individuo. Y esa mentalidad y esa forma de pensar viene con el ser humano, nace con el ser humano. Esa maldad nace con el ser humano. Y Jesucristo fue a la cruz a pagar el precio del pecado de toda la humanidad para que usted y yo pudiéramos entrar a la presencia de Dios Padre. Él sustituyó, Él se hizo pecado para que usted y yo pudiéramos relacionarnos con Dios Padre. Pagó un precio que es mío. Y no solamente que pagó el precio, sino que todavía, a pesar de pagar el precio, en el cielo dice la Biblia que sigue siendo un abogado por mí. Yo soy creyente, yo dije que un día creí en Jesucristo, yo dije que creí en Dios y que creo que Jesucristo es el Hijo de Dios y que esa es la única vía por la que puedo llegar a Dios, pero aún sigo cometiendo errores, aún sigo cometiendo pecados. Y dice la Biblia que Jesucristo es mi abogado en el cielo, intercede por mí, me ayuda, me perdona, intercede ante el Padre por mí. Es un intercesor. O sea que el amor de Dios, el amor de Jesucristo por nosotros sobrepasa el entendimiento que nosotros podamos tener de Él. Solamente una obra sobrenatural de Dios nos puede hacer a nosotros entender en su plenitud cuál es el amor de Dios hacia nosotros y cuál fue la obra que Jesucristo hizo y hace por cada uno de nosotros. Jesús es suficiente. Nosotros no necesitamos más nada que a Jesucristo, porque Jesús es el pan de vida. Jesús es suficiente. Dice los versículos 32 y 34 de este capítulo 6 de Juan. Jesús respondiendo a la incredulidad de esta gente y la misma incredulidad que nosotros experimentamos muchas veces los seres humanos acá todavía en este tiempo presente. Y también sé que lo van a experimentar en las siguientes generaciones hasta que Él venga. Dice Jesús aquí en el versículo 32 en adelante de Juan 6. Jesús les respondió, les digo la verdad. O sea, ya para darle un cierre a la conversación de las preguntas necias que le estaban haciendo, que a la misma vez, aunque eran preguntas necias, también reflejaba una necesidad de ellos, porque ellos querían hacer la obra, pero la querían hacer a su manera. Entonces Jesús lo que quiere es que ellos entiendan que la obra de Dios, que el relacionarse con Dios no es a la manera del hombre, es a la manera de Dios.
No es a la manera que a mí me parezca, es a la manera de Dios. Entonces, esta es la solución que el Señor da para que entendamos que con Dios nos relacionamos a través de Jesucristo y en la forma que Dios estableció también a través de Jesucristo. Dice 32, Jesús les respondió, les digo la verdad, no fue Moisés quien le dio el pan del cielo, fue mi Padre. Y ahora Él les ofrece el verdadero pan del cielo. Se está hablando de Él mismo, de Jesucristo como el Mesías que el pueblo esperaba, el mismo Jesucristo, el mismo Dios al cual nosotros muchas veces invocamos con nuestra boca, pero no lo recibimos. Versículo 33, pues el verdadero pan del cielo es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Da vida al mundo, porque aunque tengamos vida biológica, si Jesucristo no es el Dios de nuestra vida, estamos muertos espiritualmente. Versículo 34, Señor, le dijeron ellos, danos de ese pan para que comamos todos los días. Todavía no entienden el mensaje. Jesús les respondió, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. ¿Qué tan difícil se le hace muchas veces a la persona, al ser humano, entender nuestra limitación y el poder de Dios en Jesucristo? ¿Qué tan difícil se le hace muchas veces al ser humano entender su limitación? A veces nosotros luchamos en una batalla que al final lo que nos deje pérdida. Echamos un pleito que lo vamos a perder por donde quiera que lo tiremos. Hermanos y amigos, yo les invito en este momento y a través de esta reflexión de la palabra de Dios en este capítulo 6 de Juan, a que examinemos dónde estamos con Dios y que no peleemos con el Señor, sino que rindamos nuestra vida completamente a Él. Porque lo único que un ser humano necesita para tener vida abundante en el tiempo presente y por la eternidad es a Jesucristo, porque Él es suficiente. Pero para eso tenemos que creer que Él es, y creer implica abrazar todos sus mandatos, abrazarlo en nuestro corazón y vivir en consecuencia, no como una carga, porque su cruz no es pesada, dijo el Señor, sino como una bendición de que hemos liberado nuestra vida del pecado y hemos venido a morar ahora en la gracia de Dios por el sacrificio de Cristo en la cruz. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias por este momento. Gracias, Señor, por esta palabra tuya revelada que hoy edifica nuestras vidas. Señor, tu palabra ha sido expuesta. Yo te suplico en este momento que tú termines la obra en cada corazón y que podamos siempre ser humildes, sencillos, Señor, de una humildad de corazón para reconocerte y que nuestra terquedad, nuestra ignorancia, nuestra incredulidad no se apodere de nosotros. Ayúdanos, mi Dios, a siempre poder vivir vidas efectivas, vidas abundantes, que glorifiquen tu nombre, pero que a la misma vez traigan bendición a nuestra vida y a nuestro entorno. Gracias, Señor, gracias por Jesucristo, gracias por el sacrificio de la cruz, gracias, Señor, por amarnos, gracias, Señor, por tu misericordia, gracias por tu paciencia, que tu mensaje, Señor, sigue siendo extendido a cada ser humano. Aún, Señor, el ser humano te ignora constantemente. Gracias, Señor. Gracias por tu fidelidad. Gracias por ser en lo que hemos creído nuestro Dios y nuestro Señor. Y sigue, Señor, con nosotros. Ayúdanos a predicar de tu misericordia y de la necesidad que tienen aquellos que no te conocen de llegar a ti por Jesucristo. Te oramos en este momento en el dulce nombre de nuestro Señor y Salvador, tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.